Antes de empezar, algunas palabras para sacarle el mayor jugo posible. La primera es todo lo que se imaginen, todo lo que les venga hoy, todos los insights, todas las preguntas, las revelaciones, todos los enojos, frustraciones que puedan surgir. Procuremos abordarlos desde la curiosidad y también desde la compasión por nuestras familias y también por nosotras mismas, ¿ok? Por nosotros mismos, porque eh, al final todo lo que nos heredan nuestras familias es producto de la mejor de las voluntades. Entonces, partamos de esa base. Y la otra es, busquen si por aquí, entre los nombres que aparecen, tienen algún nombre conocido, si se metió una amiga, un amigo, una miembro de su familia, porque puede ser que se quieran echar un cafecito con esa persona después y entrarle al tema más adelante. Entonces, vamos a tener un despacito para preguntas y respuestas al final, pero me voy a arrancar ahorita. Hablo un poco rápido, pero espero ser muy clara. Si en algún momento alguien siente que no estoy siendo clara, por favor pónganlo en el chat y aquí están Paola y María para avisarme y asegurarnos que estamos avanzando a buen ritmo, pero sin perder claridad. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con esta que es una de mis ideas favoritas cuando abordamos nuestras familias, nuestras historias familiares. Esta frase no es mía, es de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado una constelación o hecho una constelación familiar, bueno, pues se la debe a Bert Hellinger, que fue quien creó este método. Y lo que me gusta mucho de esta frase es que cuando reconocemos ideas, patrones, creencias, aprendizajes, enseñanzas de nuestras familias que nos lastiman o que nos obstaculizan o que nos friccionan de cualquier forma, podemos entrar fácilmente en una dinámica como de frustración, pero también de recriminación, ¿no? De reclamo. Y en realidad es muy importante, pues, aceptar que lo que ya pasó, lo que es o ha sido hasta el día de hoy, pero que el verdadero poder cuando observamos y cuando analizamos a nuestras familias y sus dinámicas está en cambiar o en cuestionar o en desarrollar nuevas ópticas, nuevas perspectivas desde las cuales acercarnos a lo que es y a lo que ha sido para entonces poder cambiar cómo nosotras vivimos, cómo manifestamos y también evidentemente cómo pasamos a las siguientes generaciones los aprendizajes y los patrones de nuestras familias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy es eso, vamos a hablar de la influencia que tienen nuestras familias sobre nuestra vida financiera, las historias de nuestras familias sobre nuestra vida financiera y vamos a plantar la semilla de cuáles son las cosas que podemos hacer intencional y conscientemente para cambiar justamente la manera en que vemos nuestra historia familiar y particularmente la historia financiera de nuestra familia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el título de esta plática, las herencias invisibles o las herencias escondidas, que son estas maneras en que una familia vive el dinero. Tienen experiencias positivas y negativas, cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado, momentos que han causado placer o que han causado dolor y que de alguna manera vamos pasando de una generación a otra. Si yo les pregunto, ¿qué creen que pesa más en la historia financiera de una familia? ¿Lo que ha causado placer o lo que ha causado dolor? ¿Qué me contestarían? ¿Alguna valiente desbloquee su micrófono? Y díganme qué opinan. ¿Placer o dolor? ¿Qué pesa más? Dolor. 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 Sin duda, dolor. Eh, el dolor, los momentos duros, los momentos que como que hacen una fisura en las familias, en la historia financiera de una familia, son los que son más determinantes, ¿no? Nos encantaría que fueran los momentos de placer y los momentos de expansión y de gozo, pero aunque esos también importan, no se transmiten con la misma nitidez que los que producen dolor. Aquí voy a usar una palabra que puede ser un poquito fuerte, pero la uso a propósito porque es la palabra correcta. Eh,
Y es importante que entendamos que mucho de lo que heredamos de nuestras familias en función de finanzas tiene que ver con traumas. Cuando los traumas o las marcas de los traumas de nuestra familia se pasan de generación a generación, eso se llama trauma intergeneracional. Y esto aplica a todos los aspectos de la vida y aplica también a la vida financiera. ¿Ok? Entonces, para seguir aquí con la misma claridad y el mismo punto de partida compartido, me parece importante que consideremos un momento para hablar de la palabra trauma. Que la palabra trauma es una palabra que se usa para muchas cosas y esos términos es muy importante asegurarnos que los estamos entendiendo igual en el contexto de una plática como esta, ¿no? Entonces, a mí una de las frases que me gusta más y que creo que ayuda a entender mejor, quien me conoce seguramente me ha escuchado decir esta frase porque es una de mis grandes como anclas cuando no entiendo qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Es una frase de otro alemán, es un doctor que se llama Bessel van der Kolk, y él habla de una definición de trauma que me parece muy útil y muy al punto. Y dice que un trauma, el resultado de un trauma es actuar aquí y ahora como si fuera allá y entonces. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones en las que estamos reaccionando o estamos actuando de maneras que parece que no hacen sentido, puede ser que lo que estemos manifestando es un trauma. ¿Qué otra cosa? Cuando estamos de alguna manera encontrando que hacemos todo con una cierta intención y a pesar de eso nos encontramos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez en la misma situación, puede ser que estemos encontrándonos otra vez en esa situación como producto de un trauma. Y trauma es una palabra que nos choquea un poco, porque cuando yo le digo a la gente, todos y todas tenemos trauma financiero, me dicen, no, yo no tengo trauma financiero porque mi familia siempre tuvo dinero. Yo no tengo trauma financiero porque mis papás no quebraron. Yo no tengo trauma financiero porque en mi casa siempre hubo de todo, ¿no? O yo no tengo trauma financiero, somos ricos. Y en realidad va mucho más allá que la cantidad de dinero que tenga una familia. Y para eso vamos a dividir trauma en dos categorías. Trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula, como le dicen los gringos, que les encanta brandear todo, Big T trauma. El trauma de T mayúscula es un evento concreto, es un evento importante, muy a menudo un evento que percibimos como amenazante a nuestra vida o a nuestra integridad o a nuestra seguridad, que tiene un impacto significativo sobre nosotros. El trauma de T mayúscula es ese momento en donde sabes que hay un antes y un después. Les voy a decir un trauma de T mayúscula muy común de la vida financiera. Llegué un día a la escuela y no me dejaron entrar porque no habíamos pagado la colegiatura. O me metí a mi cuenta de banco y vi que estaba en ceros porque me habían hecho un fraude. O mi papá se ganó la lotería, mi mamá se ganó la lotería y abandonó a la familia. Me explicó, hay un momento puntual en el que pasó algo que determinó un antes y un después en mi concepción de mi vida financiera, en mi concepción del dinero, en mi concepción de la abundancia, ¿no? Entonces, esos son los momentos de trauma T mayúscula. Y luego está el trauma T minúscula para todos los que decimos, ay, no, yo no tengo trauma financiero porque en mi casa siempre todo estuvo más o menos bien. El trauma de T minúscula tiene que ver con estresores más pequeños o tal vez más cotidianos, pero que son crónicos y aunque puedan parecer chiquitos, tienen un impacto muy duradero sobre nosotras y particularmente sobre nuestra vida financiera. Entonces, ¿qué es trauma T minúscula? Dificultades económicas persistentes, que alguien te haya controlado a través del dinero, ¿no? Ver cómo uno de tus padres controlaba al otro a través del dinero o cómo los padres controlaban a los hijos dándoles o quitándoles recursos financieros. Mucho conflicto alrededor de las finanzas en tu familia, mucha discusión, muchos roces alrededor de la vida financiera, críticas o vergüenza asociado a las finanzas, y pues cosas que parecen como cotidianas, pero que cuando pensamos que son una parte que estresa nuestra vida todos los días a lo largo de, digamos, nuestra infancia y nuestra adolescencia, eso también cuenta como trauma. Entonces, asumo que para la mayoría de las personas que estamos conectadas aquí, las finanzas pudieron ser una fuente de estrés, de ansiedad, de conflicto, de fricción, de roces en las casas en las que crecimos. Tenemos trauma de T mayúscula.
aunque nunca hayamos tenido un evento de estos cataclísmicos. ¿Ok? Todo esto va formándose, ¿no? Y va sumándose a lo que ya traía, ¿no? La historia financiera de nuestra familia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy a muy buen ritmo y creo que puedo darme un segundito para... ¿Estoy siendo súper clara? Perfecto, buenísimo. Entonces, em, cuando pensamos ok, perfecto, entonces en todas las familias hay trauma financiero, en todas las familias hay creencias, en todas las familias hay historias, en todas las familias hay momentos altos, momentos bajos en la vida financiera. Em, Pensamos en qué es lo que heredamos más allá de las joyas de la abuela o el terreno del tío o el coche clásico de el abuelito, ¿no? Lo que heredamos, que es todavía más determinante que los bienes materiales, son una cosa que se llaman guiones de dinero. Probablemente ustedes están muy al corriente y muy pendientes de esta idea de las creencias limitantes porque es muy difícil existir en el mundo hoy por hoy, salir a la calle y no escuchar el término creencias limitantes como 7 veces por día. Esta es una cosa que traemos muy en boga y muy presente, ¿no? Como sociedad. Em, los guiones de dinero incluyen a las creencias limitantes, pero van más allá de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque los guiones de dinero se componen de creencias, de experiencias, de interpretaciones, de personajes, de secuencias de eventos de la película financiera de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotras nacemos, cuando nosotras salimos al mundo financiero sobre todo, ya traemos una serie de instrucciones acerca de qué es el dinero, qué no es el dinero, para qué no sirve, cómo está bien ganarlo, cómo está bien gastarlo, cómo está mal ganarlo, cómo está bien gastarlo, a qué le tenemos que tener miedo, cuáles son las amenazas. Todas estas cosas, cuáles son los personajes, quiénes son los buenos y los malos de esta película, toda esta información que va mucho más allá de las creencias limitantes, está contenida en estos guiones de dinero que heredamos de nuestras familias, ¿no? Entonces, ¿qué sí son los guiones de dinero? Los guiones de dinero son aprendidos en su enorme, digamos, la parte más importante del aprendizaje de los guiones del dinero se hace en la niñez y en la adolescencia. Antes de que salgamos a la calle, antes de que nos ganemos nuestro primer peso con el sudor de nuestra frente, ya estamos en una relación muy, Pau, ¿puedes mutear, porfa? Ya estamos en una relación muy profunda y multidimensional con el dinero. Em, Contienen, como dije, las creencias limitantes, pero no se limitan a ellas. Son transmitidas de generación en generación. Aquí los que tenemos hijos, generalmente pensamos, hijo, mis papás, qué poca, me heredaron unas millones de dinero bastante, imperfectos, pero no pensamos con la misma nitidez en cuáles estamos heredándoles nosotros a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces son transmitidos de generación en generación. Son responsables no nada más de nuestra experiencia con el dinero, sino de nuestros resultados financieros, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y típicamente son inconscientes. Es más, para muchas de nosotras, ni siquiera es algo que hemos pensado que tenemos más allá de lo más básico, hasta que nos metemos a trabajarlos, a cuestionarlos, digamos, a vivirlos con intencionalidad. Entonces, ¿por qué los guiones de dinero son importantes? Bueno, no son nada más importantes porque determinan nuestra relación emocional y mental con el dinero, que eso ya de por sí es sumamente importante, porque nuestra relación interna con el dinero tiene un impacto directo sobre nuestra calidad de vida. La idea del dinero es una de las ideas con las que más convivimos mentalmente. Entonces, nuestra relación con el dinero determina mucho como la tónica de nuestra narrativa interna. ¿Por qué? Porque pensamos en dinero 1 millón de veces al día. ¿Por qué? Porque el dinero porque casi todas las áreas de nuestra vida tienen un factor financiero. Entonces, no nada más tiene un impacto sobre nuestra relación con el dinero, sino sobre otros factores. Y de más en más, conforme avanza la psicología del dinero y sobre todo conforme la psicología social se va interesando en las finanzas, se han correlacionado estos guiones de dinero con cosas que van más allá de la experiencia interna.
por ejemplo, con nuestro nivel de ingreso, con el nivel de deuda que asumimos, ¿no? Con las conductas que tenemos, nuestros hábitos financieros y con, muy importante, nuestro patrimonio neto. Es decir, cuánta riqueza podemos acumular y administrar a lo largo de nuestra vida. Entonces, a veces pensamos que cuestionar el trauma sistémico financiero de nuestras familias o trabajar nuestra relación con el dinero solamente es una cosa como soft, suave, que hacemos por nuestro corazoncito. Y sí, definitivamente es parte, pero además lo hacemos por nuestra salud financiera a nivel de ceros en la cuenta de banco, ¿no? O sea, el impacto es así de grande. Entonces, un buen punto de partida, y aquí les voy a pedir que si tienen un cuadernito enfrente, lo usen. Si no, no se preocupen, no lo tienen que tener. Pueden usar su celular o su computadora siempre y cuando se aguanten las ganas de meterse a WhatsApp o a Instagram y distraerse de lo que está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, vale usar el teléfono, pero con conciencia y responsabilidad. Entonces, un buen punto de partida cuando empezamos a decir, ok, ¿cuáles pueden ser los guiones de dinero que yo heredé? Es hacerse estas preguntas, ¿no? Cuando yo era una niña, un niño, cuando era un adolescente, ¿qué escuchaba? ¿Cuáles eran los mensajes, las historias, la sabiduría, digamos, de mi familia en términos de dinero? Y sobre todo, ¿qué veía? Entonces, les voy a dar un par de ejemplos, pero lo más importante aquí es que apunten todo lo que les venga a la mente sin limitarse. Les voy a dar 3 minutos, los voy a contar y les pido que contesten estas preguntas con el mayor grado de profundidad posible. Cuando yo era una niña, un niño, un adolescente, ¿qué escuchaba con relación al dinero y las finanzas? ¿Y qué veía con relación al dinero y las finanzas en mi entorno inmediato, en mi familia? Ok, voy a contar 3 minutos y les pido que escriban todo lo que les venga a la mente, no se censuren, nadie lo va a leer más que ustedes.